Buenas noches, amigos y seguidores de las redes sociales de Jardín Azuayo. Es siempre un gusto estar con ustedes para conversar de la situación que está viviendo el país, el mundo. Esta crisis, esta emergencia sanitaria nombrada COVID-19. Esta noche nos acompaña el economista Paciente Vázquez, socio fundador de Jardín Azuayo, y también el arquitecto Iván González, también socio fundador de la institución cooperativista Jardín Azuayo, que nació en el año de 1996. Pero Jardín Azuayo es fruto de una crisis que ocurrió en el año de 1993 en el cantón Paute, conocido como el desastre de la Josefina. De la crisis hay varias oportunidades, nos deja grandes retos y por ahí queremos empezar dándole la bienvenida al economista Paciente Vázquez y también al arquitecto Iván González. Crisis es sinónimo de oportunidad, Paciente. Efectivamente, Santiago, empezaré saludando a los compañeros y amigos de la cooperativa, porque particularmente a mí es una oportunidad, estas oportunidades de comunicarme con mis ex compañeros son muy importantes. De alguna manera reviven en mí los momentos, los días, los años de intenso trabajo y de tan entretenido trabajo en esa querida institución. Buenas noches, compañeros, amigos, socios. Vamos a compartir esta noche y vamos a tener sobre todo el gusto de conversar con las inquietudes y preguntas de ustedes. Las crisis, no estamos nosotros culturalmente hechos para verlo de esa manera. Créanme que yo personalmente aprendí muy tarde y aprendí precisamente con el desastre de la Josefina. Eso era bastante tarde. Sin embargo, es realmente cierto y a mí me parece que las mejores oportunidades de la vida se presentan en los momentos de crisis. Sin embargo, los resultados o las consecuencias de lo que ocurran con esas oportunidades no es que la oportunidad se presenta y las cosas ocurren. Si las oportunidades se presentan, hay que trabajar fuerte, hay que trabajar con dedicación, hay que trabajar con una orientación clara, con un norte claro, para que resultados de aprovechamiento de esas oportunidades. Para Jardín Azuayo, la crisis del 93 fue la crisis, la oportunidad de su nacimiento. Sin embargo, me parece que una oportunidad igual de importante ocurrió en el año 2000 con la crisis de todo el sistema también ecuatoriano. Recordemos el feriado bancario, la migración de millones de compatriotas, y Jardín Azuayo, que ya estuvo prestando sus servicios, pudo aprovechar esa coyuntura que fue una nueva oportunidad de esta nueva crisis. El hecho de no haber cerrado los servicios, como los bancos lo congelaron, porque nosotros todavía no estábamos controlados por la Superintendencia de Bancos, ventajosamente. Ese hecho hizo que los socios vieran en nuestra institución una institución diferente y una institución que prometía mucho. Los socios
retiraron, cuando los bancos se abrieron, retiraron mucho dinero de los bancos y llevaron a Jardín Azuayo y a otras cooperativas también. Y cuando realmente la cooperativa se expandió financieramente y con mayor fuerza, territorialmente, fue con la crisis del 2000. Otra oportunidad que Jardín Azuayo lo aprovechó porque estaba preparada. Finalmente, la crisis de ahora me parece que plantea a todos, nos plantea a todos, le plantea particularmente a Jardín Azuayo la reciprocidad, eh, esa, ese valor andino de la reciprocidad. La sociedad hizo a Jardín Azuayo lo que hizo, y Jardín Azuayo tiene la oportunidad hoy de ser recíproca con esa sociedad y modelar y moldear en este momento respuestas que ameriten un comportamiento coherente con la crisis y con la capacidad de nuestra cooperativa. Gracias, paciente, por esta primera lectura. Iván, buenas noches, Creo que he gracias estado por hablando aceptar. solito. ¿No? Estamos escuchando Bueno, y también están varias personas ya conectadas y también presentando ya sus comentarios y preguntas que los vamos a hacer más adelante. Iván, buenas noches, gracias por aceptar esta invitación. ¿Cuál es su lectura de lo que está No, viviendo el mundo en estos era una obligación. Mientras hablaba paciente me estaba acordando de algunas cosas. La primera, que yo estoy enseñado a hablar con la gente directamente. Y eso hacíamos en Jardín Azuayo, así le construimos. Íbamos donde los socios, hablábamos. Me acuerdo de una anécdota, que teníamos una reunión en Cañar y fuimos y comenzamos la conversión y se endulzó tanto la conversión que tuvimos una llamada bastante fuerte de paciente Vázquez para que abramos las puertas de la cooperativa que nos habíamos olvidado de abrir. Pero bueno, ahora tenemos que comenzar con a utilizar este tipo de aparatos. Estaba pensando en una vieja consigna que alguna vez estuvo escrita en una pared. Cuando creíamos que teníamos las respuestas, nos cambiaron las preguntas. Y eso está pasando con este problema, con esta pandemia, con esta crisis. Una crisis anunciada. Una crisis que estaba oyéndole a Rafael Correa hace poco, que en el periodo de él ya se anunció y por eso él hizo el trabajo con los hospitales. Esta es una crisis nueva que nos está cogiendo desarmados, pero que podemos irle construyendo. Paciente dijo, y ustedes reconocieron, que de una crisis pequeña salió la cooperativa Jardín Azuayo. De otras crisis más grandes han salido cosas más importantes. Revisando las crisis, por ejemplo, la peste negra en Europa, fue la cuna del Renacimiento, fue la cuna del capitalismo en definitiva. Y de esta crisis parece que el mundo se va a levantar con otras cobijas, con otros sueños. Se dice, por ejemplo, que este rato la capa de ozono ha aumentado, el agujero se ha reducido, que los canales de Venecia están limpios. Hay unas fotos ahí que ya se ve hasta peces ahí. La atmósfera de Cuenca está mucho mejor. O sea, hay este rato algunos elementos que muestran que estábamos haciendo mucho daño al planeta y que el planeta tenía todo el derecho en protestar. Ahora hay otras reacciones, ¿no? Hay unos soñadores que creen que cuando salgamos a las calles libremente ya se va a instaurar el socialismo en el mundo. Me parece que están un poquito acelerados.
Pero hay otros que dicen que es posible que vengan dictaduras mucho más fuertes y que en el reparto del mundo que siempre se da después de la crisis de esta magnitud, ¿no?, América Latina pase a ser lo que siempre ha sido la colonia de los Estados Unidos. Ahora, para combatir todo eso sí tenemos herramientas. Y una herramienta es el cooperativismo. Tenemos que comenzar a armar cooperativas de todo, porque no es muy cierto que este encierro nos está generando solidaridad, nos está generando aislamiento. No vaya a ser que nos acostumbremos al aislamiento y que nos olvidemos de cooperar entre nosotros. Gracias, Iván. Las reflexiones que usted está compartiendo con nosotros. Les mandan saludos desde México, en este momento, y algunos lugares también del oriente ecuatoriano, desde Macas, Sucúa, también desde Sevilla de Oro. Saludos a paciente Iván. Hay unas 2 o 3 preguntas. ¿Es posible, paciente, que exista un posible feriado bancario? Consulta. Sí, es posible. Yo personalmente creo que no. La Constitución, recuerden ustedes, blindó esa posibilidad y prohibió todo tipo de acciones que lleven a un comportamiento de ese tipo. Lo que puede haber y lo que está habiendo es los famosos rumores. Y los rumores, hay rumores para todo. Seguramente habrán rumores de que la Jardín Azuayo ya va a quebrar, de que tal cooperativa ya va a cerrar, de que tal banco está en dificultades. Pero los rumores, normalmente cuando no son controlados a tiempo, hacen mucho daño. Y Jardín Azuayo debe recordar lo que algunas veces hemos trabajado con los rumores y los buenos resultados que hemos tenido, porque tenemos no solo socios bien informados, sino sobre todo directivos muy bien informados y competentes. Y entonces esos directivos en las localidades son creíbles de sus conciudadanos, de sus coterráneos, y como personas confiables, los coterráneos les hacen caso, les siguen sus indicaciones. Entonces, para mí personalmente, el feriado bancario creo que no habrá. Lo que sí habrán es rumores intensos de todo tipo. Y rumores intensos que las instituciones financieras, y particularmente Jardín Azuayo, tienen que adelantarse con la educación a los socios y prepararse también en su momento para contrarrestarlos. Gracias, paciente, por su respuesta. Iván, siempre el cooperativismo ha estado presente, ha sido una alternativa, pero ahora es la mejor forma para salir de esta crisis. ¿Qué puede decir al respecto? Bueno, hay historias y historias, ¿no? El cooperativismo en el Ecuador no nació como una fuerza, nació con el punto cuarto. Fue una cosa impuesta, pero este momento sí se está convirtiendo en una alternativa. El cooperativismo en el Ecuador es muy nuevo, por eso tiene algunos defectos. Hay que irles en la marcha, asimilando, combatiendo. Pero yo sí creo
que este rato es la unión de la gente para conversar, para discutir, para ponernos de acuerdo, para interpretar las noticias y para actuar de otra manera. Y ahí sí juega un papel muy importante el cooperativismo. Ahora, los banqueros no se van a quedar quietos. Ya hubo todo un intento por desestabilizar a las cooperativas. La cantidad de cooperativas que se han liquidado en el Ecuador es bien fuerte, es alarmante. No les gusta a los banqueros las cooperativas. Y si no les gusta, mucho mejor, pues esa es la oportunidad para combatir a los banqueros. Pero no solamente tienen que ser cooperativas de ahorro y crédito, tienen que ser cooperativas de producción. Esta mañana oí una parte de una discusión que tenía paciente con algunos compañeros del SECA, y ellos decían que ven la posibilidad de la agricultura del minifundio como una salida a esta crisis. Puede que sean. En algunos sitios hablaban los compañeros de la agricultura urbana. Es decir, vamos a comenzar a tener otro tipo de relaciones. ¿En dónde? Si las relaciones no son sociales, esas relaciones van a salir en contra de la humanidad. Gracias, Iván. Muchas gracias. Paciente, hoy hablábamos con Hernán Rodas en la mañana y él hacía un llamado al tema de la espiritualidad, al cambio de persona, de ser humano, pero también hacía un llamado a organizarse. Ese era el segundo llamado. Si le podíamos decir a usted, ¿qué podría decir a los que nos están viendo, a los que nos están escuchando? ¿Cómo deberíamos pensar en este momento de crisis? Y lo que yo podría decir como, como testigo y actor del proceso de reconstrucción de Paute es que lo que pudimos hacer en Paute fue gracias a la organización del pueblo. Me parece que es un momento en donde la solidaridad y la cooperación ya están presentes. Aunque el individualismo pueda reforzarse en el encierro, pero las personas y las organizaciones del encierro han mostrado gestos muy importantes de solidaridad. Hemos visto en los videos los camiones de alimentos bajados de la sierra a Guayaquil para entregar en los buses de manera gratuita como contribución de las comunidades campesinas andinas. Hemos visto, bueno, no hemos visto, nos hemos enterado aquí de cómo voluntarios están contribuyendo, tanto con la prefectura como con el municipio, para preparar las bolsas, las canastas de alimentos que están distribuyendo a las personas que necesitan. Estamos viendo diferentes gestos de solidaridad. Y esa solidaridad acompañada de una organización es un elemento muy, muy potente. Es lo que nosotros vivimos en esta o rememorada reconstrucción de Paute. La solidaridad fue una solidaridad completa, no solamente una solidaridad local, provincial, sino de todo el país y desde fuera del país. En los momentos de dificultades, en las crisis, la solidaridad aflora. No hay duda. El punto es cómo hacer que esa solidaridad permanezca más allá de la crisis. Y allí ya no es solamente la necesidad de unirnos para afrontar las dificultades, sino la formación, la educación que tenemos que recibir
porque después de la crisis tenemos que ser convencidos cooperativistas para poder mantener nuestras organizaciones. Los sectores populares sin organización no pueden salir adelante. Iván mencionaba a los agricultores minifundistas de la SUAY. ¿Qué producen? Producen cantidades muy pequeñas, pero sí tienen producción excedentaria, tienen producción que comercializan. Sin embargo, cuando están lejos de los mercados, más gastan en transporte y en tiempo de viaje que lo que reciben vendiendo sus productos. Entonces, ahí surgen las asociaciones de productores para vender. Y cuando no hay una asociación formal, hay un acuerdo entre los vecinos. Yo he conocido algunos casos en donde se encargan los productos para vender. Los pequeños tenemos necesidad de hacer fuerza juntándonos. Y si no, siempre seremos débiles y pisoteados. Si queremos ser respetados y respetables, debemos organizarnos. No solamente para que nos respeten, sino para poder tener una presencia en el campo de la economía. Me parece que este momento, los desafíos que se nos están presentando precisamente es cómo organizar cooperativas o asociaciones que tengan una importancia económica grande, que no que dejemos, sino que las pequeñas organizaciones para economías de pobres, para economías populares, deben seguir existiendo. Pero si queremos tener fuerza, las empresas grandes son las que tienen más fuerza, como la empresa Jardín Azuayo. ¿Por qué? Porque el tamaño, lo que llamamos en economía la escala, permite costos de producción más bajos y mayor capacidad, por eso mismo, con costos más bajos, de tener mejor presencia en el mercado. Me parece que el desafío de hoy día es cómo construir cooperativas grandes en diferentes campos del quehacer de la economía de nuestra región, por lo menos porque nosotros estamos actuando acá en el Azuay, en el Austro principalmente. Pero el desafío creo que es ese, ya que la oportunidad nos da la crisis, con la solidaridad y la debacle que existe. La forma de aprovechar, como dije al comienzo, depende enteramente de nosotros. Y esta debe ser, a mi juicio, una de las formas de aprovechar la crisis. Empresas solidarias potentes, grandes, que permitan escalas de producción, costos bajos y por lo tanto mejores ingresos para sus asociados. Organizaciones solidarias potentes, dice Paciente Vázquez. Nos preguntan, Iván, ¿cuál es el fundamento de solidaridad? Solidaridad no es igual a caridad. Permítame hacer un paréntesis para anoté la pregunta. Paciente me hizo acordar de Paute, estuvimos todo el tiempo en la reconstrucción. Y una cosa importante, después de la Josefina, Paute se dio cuenta que era cantón, porque antes era solamente el centro poblado. Los de Bulán, estos sitios, eran cholos, pero no eran pauteños. Recién ahí se dieron cuenta porque los cholos les alimentaron. Vinieron trayendo a los campamentos lo que producían y eso permitió que la gente coma.
Entonces, allí se va viendo otro tipo de relaciones que son importantes relevar. Otra cosa, la organización. Yo creo que el tipo de organización que conocíamos hasta ahora murió. Ya no hay para qué hablar de sindicatos y demás cuestiones que eran lo que creíamos nosotros que eran la organización. Este rato es la época de la creatividad. Hay que ser creativos para poder organizarnos de una forma que no conocemos cómo va a ser, pero que podemos ir andando en el camino. Y eso nos pasó a nosotros. El paciente se acordará, no teníamos la menor idea de lo que era una cooperativa. Nos enteramos que los compañeros de Los Ríos tenían un banco, entonces fuimos a conversar con ellos, nos dieron algunas indicaciones y con un resultado bien interesante. La cooperativa salió adelante y el primer banco que quebró en la crisis bancaria fue el que nos asesoró. Entonces, eso significa que hay que andar con los propios pies. Ahora, el lío de la solidaridad. Ese sí que es un problema complejo porque es un problema político. La solidaridad no es caridad, no es reparto. La caridad tiene dos personas que son afectadas, el que da y el que recibe. El que da por la forma como da y el que recibe porque pierde nobleza. La caridad era buena para un tiempo de los sermones de los reverendos curas, pero no más. Este rato la solidaridad es de igual a igual. Los carros con alimentos que bajan de la sierra a la costa cobran lo que deben cobrar. Están en estado de igualdad. No están estafando, están haciendo que la gente les ayude para solventar los gastos del viaje, para solventar los gastos de su producción, y eso es correcto. Entonces la solidaridad tiene que pasar por reconocernos, y por reconocernos como iguales, como personas, como seres humanos. Y la otra cosa que estaba pensando es, hay un problema bastante complejo. El problema de la política y el problema del poder. En Paute pudimos hacer lo que hicimos porque las dignas autoridades fueron. Entonces dejaron en manos nuestras a que hagamos las cosas. Tuvieron miedo de estar en los campamentos y se fueron. Y esa fue una ventaja. Y este rato, la pelea en el Ecuador está dándose entre banqueros, entre algunas que dicen que son industriales y no van a soltar. El problema de la solidaridad entonces también tiene que ser político. La gente solidaria tiene que intervenir en política, no en un partido político, no es en la política partidaria. Con Hernán, él nos explica las formas de política que hay. Hay la política social, hay la política partidista, hay la política de Estado, en definitiva hay diferentes políticas, pero la solidaridad tiene que ser la base de la política social. Tenemos que construir elementos de igualdad, pero elementos políticos de igualdad. Clarísimo. No sé si... Sí, clarísimo, Iván, el tema de la caridad, el que recibe pierde nobleza. Paciente, una cooperativa debe dar donaciones. Miles de socios nos preguntan, ¿cómo va a ayudar Jardín Azuayo en esta crisis? ¿Qué va a donar? Bueno, yo no estoy en la administración de la cooperativa y no sé si tenga la cooperativa en este momento la intención de donar algo. Pero nosotros popularmente vimos mucho
este adagio chino. No le enseñes a un chino, no le des un pez, sino enséñale a pescar. Ese adagio, la sabiduría de ese adagio, nos indica que el mejor regalo que podemos hacer a las personas, si es que queremos regalar, es mejorar sus capacidades de afrontar las dificultades que tiene en su vida. Porque las capacidades que tenemos nos dan oportunidades de vivir con mayor dignidad. Entonces, si algo quiere hacer Jardín Azuayo, que hace un momento yo decía que particularmente para Jardín Azuayo la crisis de ahora es un gran desafío, o digamos, le plantea muchos desafíos. Creo que uno de los desafíos es contribuir a mejorar las capacidades de la población para que pueda afrontar con sus propias manos y sus propias iniciativas las dificultades. Ese sería, a mi juicio, el mejor regalo. Muy bien, el tema de la solidaridad, siempre presente. Muchas veces confundimos con el tema, con la palabra caridad, la solidaridad. Dice Raúl Minchala, tendremos que los pobres unirnos en cooperativas para subsistir la crisis que se viene. Los empresarios van a cuidar únicamente y exclusivamente sus intereses. Iván, ¿qué podría decir sobre este comentario? Esa es la lucha que vamos a tener que dar. Y esa lucha puede darse de diferentes formas. Si comenzamos a competir con ellos en el mercado, vamos a ver que ya no estarán pensando solamente en el dinero. Si comenzamos a competir con ellos en que en el tipo de información que nos dan sea verdadero y no mentiroso, entonces las cosas van a ir cambiando. Cuando la propaganda deje de ser, cuando las noticias, perdón, dejen de ser propaganda y se conviertan en noticias, estamos luchando contra los empresarios. Los intereses de los empresarios son voraces, no tienen límite. Los límites tenemos que irles poniendo nosotros. Sigamos, gracias Iván. Sigamos con, nos están saludando desde Morona, Santiago, desde Macas. Les mandan muchos saludos. También tenemos desde Sixi, caminar con nuestros propios pies es construir nuestro propio camino con nuestra propia gente, junto a nuestros pueblos y cultura. Comentarios que nos llegan en este momento. Bueno, también nos recomiendan alguna cuestión de la parte técnica. Fabio Estrella, buenas noches. También nos pregunta, ¿cuál sería el interés en préstamos que darían para los socios? En dolarización el valor de intereses es elevado y mucho más en crisis, en esta crisis. Si la ley no la permite la cooperativa, ¿qué gestiones está realizando para transparentar dichos intereses de acorde a la institución que vivimos? Caso contrario, no pasaría de ser solo buenas intenciones. No sé, paciente, ¿qué podríamos decir sobre estos comentarios que llegan a nuestra página de Facebook? Bueno, según mi opinión, esa pregunta es para el gerente de la cooperativa. Yo estoy 6 años fuera de la administración de la cooperativa y no tengo ni la información ni la autoridad para decir lo que en esos casos debería hacer la cooperativa. Sí me parece que podría haber un acuerdo para modificar las tasas de interés, pero los socios y particularmente el amigo que pregunta, todos debemos comprender
que en el caso de Jardín Azuayo, la tasa de interés que cobra sirve para dos cosas nomás. Uno, para pagar los intereses por los ahorros de los socios. Y dos, para costear los gastos de administración de la cooperativa. Luego quedan algunos excedentes que al fin del ejercicio que se capitalizan o se invierten en la propia institución cuando los hay. Entonces, la tasa de interés que se cobra a los socios depende de la tasa de interés que se paga a los mismos socios por los ahorros. Una política de disminuir las tasas de interés de los créditos tendría que llevarnos a disminuir las tasas de interés de los ahorros. Si hay ese acuerdo, sería una muy buena oportunidad para bajar las tasas de interés. También, por supuesto, la institución tiene que extremar su austeridad en los gastos. También la cooperativa tiene que recordar que está administrando dinero ajeno, que está administrando dinero de pequeños ahorradores con muy pocas capacidades y no puede darse lujos en la administración. No creo que se haya dado, pero quiero decir, los costos de administración tienen que los administradores tratar de que sean lo más livianos posibles para que pueda también disminuir ese margen que queda entre lo que paga a los ahorradores y lo que cobra a los que llevan crédito. Sí es posible bajar las tasas de interés, pero tienen que bajar todas las tasas. Y tiene que haber, en ese sentido, tendría que haber una política del gobierno, porque si no, instituciones aisladas, si toman alguna decisión, podrían fracasar. Gracias, paciente. No sé si podemos poner también a Iván. Vamos siendo un poco más breves en las respuestas para dar cabida a mayor pregunta, más preguntas. Mafer Peralta dice, buenas noches, para Iván. Según lo poco que he escuchado hasta el momento, en que es casi nula la posibilidad que exista una cooperativa que se dé a la quiebra. Por favor, responder mi inquietud y preocupación. Y si la respuesta es que no se puede dar esta situación, ¿con qué fundamentos lo justifican? Bueno, Coopera quebró. No hay cómo hacer una afirmación tan drástica. O sea, las cooperativas tienen mucho mejores posibilidades de vida que los bancos, porque hay una nota que dice que la mejor forma de asaltar un banco es siendo gerente. Y al lado tenemos a paciente, no asaltó a la cooperativa, es otra cosa. Las cooperativas pueden dar quiebra. Conozco el caso de una cooperativa pequeña de la parte oriental de Paute, que la gerente salió un día a Cuenca, pasó por un sitio donde vendían carros, le gustó un carro, se compró un carro y hizo dar en quiebra a la cooperativa. La única forma de hacer que las cooperativas no den en quiebra es que los socios se apropien de la cooperativa y controlen todo el proceso. Dijeron que seamos breves. No tanto tampoco. Gracias, Iván. El tema del control de la parte directiva, los directivos, es importante en una cooperativa. Solidaridad, una palabra mal utilizada, mal interpretada en este tiempo. Ahora hemos recibido una lección de lo que debe hacer y cómo se debe hacer. Solo el pueblo salva al pueblo. Felicitaciones desde Riobamba, paciente. Muchas gracias. Yo quería complementar lo que señalaba Iván respecto de si las cooperativas pueden quebrar.
A mí me parece que la forma de organización de cooperativa es la forma más segura para poder tener éxito. Me parece que las cooperativas que quiebran, lo quiebran por dos razones. O por incompetencia del gobierno, sea gobierno de directivos y administradores, o por corrupción, porque lo que dice Iván, con la plata de la cooperativa se fueron a comprar un carro. Entonces, por eso es necesario que haya vigilancia cercana de los dueños de la cooperativa. Pero no es fácil que quiebre una cooperativa. Repito, o incompetencia de quienes administran, o mala corrupción de quienes administran. Yo entiendo que las cooperativas de ahorro y crédito pequeñas que se liquidaron en los meses y años anteriores obedeció a una política necia de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria que impuso formas de control onerosas que las cooperativas no pudieron pagar. Entonces, si una cooperativa pequeña de un pueblo está funcionando honradamente, muy bien, con las pequeñas economías de la localidad, le caen de pronto un nivel de gastos que excede a su capacidad, no va a poder responder. Y creo que esas fueron las consecuencias de las formas de control que generaron exceso de costos a las cooperativas. Muy bien. Dalita Quesada Ortega, un mensaje bastante largo. Esperemos que esta pandemia y crisis económica que estamos pasando no perjudique a nuestras cooperativas y mucho menos a nuestros pequeños ahorros. Jardín Azuayo, una cooperativa de confianza, la misma que pedimos a nuestros directivos hablar con suma responsabilidad y transparencia con sus socios. Gracias, saludos desde el Cantón Nabón, Iván. Muchas gracias. Hay preocupación. Bueno, paciente. Ajá. El paciente ha dicho que la estructura de la cooperativa le hace muy difícil la quiebra, y eso es, esa es la razón por la que los bancos están queriendo combatir a las cooperativas. Y vuelve de nuevo el problema de la política. Fue posible luchar contra la superintendencia, pero casi se quedó solo la Jardín Azuayo. El principio de cooperativo de autoayuda no hubo. Si las cooperativas se hubieran levantado y hubieran dicho no nos gusta la forma como ustedes están trabajando, seguramente que esas leyes cambiaban y las cooperativas pequeñas no hubieran tenido que desaparecer. Tenemos que entender que si no vamos tomando la dirección de partes del Estado, el Estado nos acabará haciendo lo que hace el señor Lenín Moreno, con toda su tontera, destrozándonos. Entonces el problema es cómo ir generando una política social a partir del movimiento cooperativo. Y ese es una cosa dura, una cosa porque significa un cambio en la conciencia de la gente, que es lo más problemático. Entonces, sí es cierto que estamos más seguros con las cooperativas, muchísimo más seguros que con los bancos. Este rato puede que no haya un feriado bancario, pero con la torpeza del presidente actual de quitar los impuestos que habían a la salida de capitales, yo creo, estoy seguro que buena parte de los dineros de los bancos están fuera. Entonces, eso es un problema que puede afectar a toda la economía. Entiendo que el dinero de las cooperativas está aquí, está repartido, y está mucho más repartido que en los bancos, porque hay un problema.
el costo de dar un crédito de $100 resulta más barato, más caro que dar un crédito de $10 millones, entonces el banco va por ese lado, ¿no? Esa es su forma de ver las ganancias. Entonces eso le da seguridad de que vaya el dinero hacia otros lados porque están acaparando mucho. En cambio, en las cooperativas los ahorros son mucho más pequeños. Pero, ¿cómo se combate eso? Con una superintendencia de cooperativas que entiende el cooperativismo y no con la superintendencia de bancos tratando de hacer bancos a las cooperativas grandes. Gracias, Iván. Estamos tomando nota de todo lo que lo han manifestado esta noche. Son ya las 21 horas. Quisiéramos tenerles más tiempo a ustedes y también las personas que nos están viendo siguen consultando mensajes en el muro como también mensajes internos. Queremos agradecerles por el tiempo, pero sí quisiéramos pedirles sus comentarios. ¿Cómo pensar en este momento? Estamos encerrados, muchas personas sin trabajo, sin tener que comer y a veces ya está sin empleo. ¿Cómo pensar en estos momentos de crisis? ¿Qué podemos decir a estas personas que están siendo afectadas fuertemente por esta pandemia? No sé si empezamos con Patricia, en la parte final. A mí me parece que las circunstancias nos van dando para desarrollar la mayor autosuficiencia posible. Autosuficiencia en los medios de subsistencia que necesitamos para permanecer. Y esa autosuficiencia no puede ser individual. Ciertamente, las familias, dentro de todo lo que les sea posible, debemos buscar esa autosuficiencia. En primer lugar, bajando nuestros gastos a lo estrictamente necesario. Luego, ensayando formas de producir cosas útiles. Cuenca está muy fuertemente vinculada al campo. Y me parece que, sobre todo, esas relaciones con el campo pueden darnos, y particularmente, hablando por nuestra cooperativa y los puntos de apoyo que tiene precisamente allá en el campo, debemos generar esta autosuficiencia fundamentalmente alimentaria, pero más allá de los alimentos, es que vamos a tener, este momento estamos importando muchos alimentos que podemos producir acá. Por un lado. Por otro lado, Azuay compra de provincias del norte también muchos alimentos. Y entonces necesitamos acá empezar a producir lo básico para subsistir. Yo no sé si se presente o no, pero mis padres contaban de la crisis de la guerra del 42, que no había dinero, no tenían con qué comprar. Y cuando tenían con qué comprar, no había qué comprar. Seguramente ellos necesitaban productos de la manufactura, de la industria, tal vez importados, pero la crisis era muy fuerte y la autosuficiencia primaba. Me parece que de alguna manera debemos prever y organizarnos localmente. Las autoridades locales y Jardín Azuayo, me parece que podemos jugar un papel muy, muy, muy importante para organizar la autosuficiencia. Autosuficiencia en alimentos, autosuficiencia
en artesanías utilitarias, las artesanías que nos sirven para diferentes actividades y en la producción de artesanías siempre los centros poblados han tenido un rol importante. Esa autosuficiencia, siguiendo la línea de lo que plantea Iván, que tiene también un componente político, creo que esa autosuficiencia tiene que llevarnos también a desarrollar componentes de relativa autonomía. ¿En qué sentido? En el sentido de que aquellas cosas que nos afectan a nosotros y que dependen de nosotros, las debemos decidir nosotros. Allá en las comunidades, allá en las parroquias, allá en los cantones, en las distintas formas de organización social y política que existen, pero las localidades deben empezar a tomar en sus manos su destino. Las localidades, lo voy a decir de una manera un poco fuerte, son muy cómodas para depender de los centralismos que deciden todo por ellas. Pero los centralistas deciden todo por ellas porque las comunidades se sienten más cómodas que otros decidan. Y yo solamente hacer, no preocuparme de decidir. Creo que en esas líneas debemos trabajar. Y si luego la normalidad que regrese es distinta, habremos ganado mucho espacio en competencias, en capacidades, en autoestima, en dignidad, y como pueblos seremos mejores. Como pueblo seremos mejores. Gracias, paciente. Iván. Bueno, yo vivo cerca de uno de los supermercados de Ortiz y veo qué es lo que compra la gente. Y ahora en este periodo salen con los carritos mucho más llenos. ¿Y llenos de qué? Solamente de cosas fabricadas, de chitos, de ese tipo de cosas. Ni siquiera una buena alimentación. A eso nos condujo el consumismo. Y es hora de ir pensando que se acabó el consumismo. Fue una época de bonanza, en que la clase media tuvo posibilidades de adquirir cosas, vacaciones fuera del país y todo eso se acabó. Y yo creo que se acabó para bien, porque vamos a ponernos a pensar en lo de adentro. Los sueños de grandeza que en algún sector de la población enraizó ya deben morir, no tienen que seguir existiendo. Tiene que seguir existiendo lo que siempre ha sido un pueblo ecuatoriano trabajador, honrado, valiente, un pueblo que hay que reconocer que fue el primero que se levantó contra esta crisis en octubre. Chile vino después, claro que demoró más, un pueblo luchador. Entonces sí tenemos una ventaja. Y la ventaja que tenemos es que podemos pensar. Y este es el momento de pensar. Es el momento de construir una sociedad, como lo que está diciendo paciente. Esas cosas no se dan siempre. Esas cosas nos dan construyendo. Paciente fue muy claro. Y ahora nos va a tocar a nosotros construir. Nos va a tocar a nosotros escoger qué es lo que debemos comprar. Y seguramente lo primero será alimentación, vestido, el tipo de cosas que son más útiles para la vida. Eso va a significar un cambio drástico, un cambio en la política, un cambio en nuestras relaciones y un cambio como país. Yo entiendo que de esta crisis el Ecuador va a salir ya no como una colonia de los Estados Unidos, sino como un pueblo soberano, como un pueblo libre y como un pueblo trabajador que siempre ha sido. Gracias, Iván. Gracias, paciente.
por brindarnos este tiempo y quisiera comprometerles para una próxima ocasión nuevamente tener un encuentro. Quizás cuando podíamos vernos personalmente, físicamente, era difícil, pero miren la tecnología, cómo nos ha ayudado muchísimo y podemos tenerles juntos y también que puedan escuchar otras personas y también ofrecer comentarios. Muchas gracias por su tiempo. Quiero cerrar esta transmisión con un comentario de Carlos Julio Camacho. Creo que la experiencia que hemos adquirido a través del tiempo nos hace más fuertes para que esta lucha, con un poquito de ayuda profesional, saldremos adelante. Fuerza y voluntad, que este virus político y biológico no nos va a tumbar. Fuerza Ecuador, pueblo luchador. Muchas gracias, paciente Iván, y a la audiencia que hemos tenido. Gracias a ustedes A usted, muchas por gracias. esta invitación y siempre dispuesto a aceptarla. Buenas noches. Hasta luego. Que descansen. Buenas noches.